Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a nuestra Asamblea Nacional, a nuestra Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el Presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan, desde Colombia nos acompaña la compañera Linda Muñoz, desde el estado de Oaxaca nos acompaña el compañero Jorge Arroyo, desde el estado de Tabasco nos acompaña la compañera Laura Díaz, de aquí de la Ciudad de México nos acompaña el compañero periodista Marco Antonio Olvera, desde la Alcaldía Iztapalapa nos acompaña la compañera Diana Laura González, desde el estado de Quintana Roo nos acompaña el compañero Luis Pastor Rivero, y desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que nos espera para este segundo semestre del año 2024 o la segunda mitad de este año, como querramos verlo. Y aquí algo que es cierto es que bueno, ya iniciamos la segunda mitad del año, hoy ya nos encontramos en este camino, estamos inmersos ya en julio. Y bueno, el día de hoy, 15 de julio del año 2024, es importante preguntarnos si será posible pronosticar lo que nos espera, pues por lo menos para este año. Y bueno, la realidad es que existe una enorme incertidumbre, tanto internacional como nacional, ya que pues se ha modificado el panorama de cara a los próximos meses, inclusive se podría afirmar para los siguientes varios años. Y bueno, aquí tras el resultado electoral en nuestro país, que hoy ya es conocido por todos nosotros, y ante la próxima elección presidencial en los Estados Unidos, aquí bueno, es importante agregar una arista después del atentado contra Donald Trump el día sábado pasado, hoy ya candidato oficial por el partido republicano, y bueno, contendiente de Joe Biden por la presidencia. Aquí bueno, podemos comenzar a visualizar lo que será el próximo nuevo y más importante escenario, además de lo que implicará para el próximo gobierno en nuestro país, claro está. Y bueno, enunciaremos aquí dos factores que ya eran esperados. Uno de ellos es que al segundo semestre de este año se esperaba una desaceleración en la economía mexicana, también una moderación o disminución en la actividad económica, que bueno, aquí quizás pudiera ser mayor a lo esperado. Y aquí la consecuencia natural es que bueno, ya los economistas empezaron a revisar a la baja algunos pronósticos sobre el PIB o el crecimiento de nuestro país para este año y el año próximo 2025. Bueno, adicionalmente los datos económicos más recientes lo que nos indican es, por un lado, que existe una mesura para el crecimiento, la creación del empleo formal liga ya 2 meses consecutivos con retrocesos, los datos de consumo que en el margen fueron menores. Aquí el IGAE también retrocedió y bueno, recordemos que el IGAE es un indicador mensual que nos muestra la evolución de la actividad económica del país y bueno, su objetivo es la medición del comportamiento de la actividad económica y bueno, como dijimos hace un momento, esta actividad retrocedió. En el último comunicado del Banco de México, adicionalmente a su más reciente publicación de las minutas o discusiones de las que llevan al interior de la Junta de Gobierno, señalan preocupación sobre el crecimiento económico. Por otro lado, el impacto en un escenario altamente incierto, básicamente en los niveles de actividad económica, lo que origina un menor dinamismo en el consumo y la inversión.
Estos dos componentes de la demanda habían sido un factor medular de crecimiento, pero hoy, bueno, lo que sí podemos afirmar es que de manera anticipada y derivado de la incertidumbre tanto internacional como nacional, es altamente probable que veamos una desaceleración más pronunciada en la actividad económica en los próximos meses. En lo que se refiere a inflación en nuestro país, el último dato del mes de junio levanta varios cuestionamientos. Si bien es cierto que la inflación se aceleró a un 4.98%, siendo mayor que las estimaciones, el mercado ya esperaba un repunte en los precios. Bueno, no es el nivel de la inflación general lo que preocupa. Lo que sí preocupa es el factor, o bueno, principalmente los servicios, cuyo progreso desinflacionario ha sido muy lento, es decir, no han disminuido los precios de los servicios. Adicionalmente, la inflación al productor, luego de haber descendido de manera considerable, nuevamente ha repuntado. Esto significa mayores presiones en los precios hacia adelante. Por ello, y frente a un escenario de volatilidad reflejado particularmente en el tipo de cambio, la conducción de la política monetaria se ha tomado mucho más compleja. Y bueno, este espacio para que el Banco de México pueda realizar recortes realmente es estrecho actualmente. La inflación, en lo que se refiere a inflación en los Estados Unidos, esta ha repuntado por 4 meses consecutivos, al tiempo que la Reserva Federal tampoco ha dado señales de recortes en su tasa de interés. Aunado a ello, como ya dijimos, en este panorama no se puede descartar la probabilidad de que Donald Trump llegue nuevamente a la presidencia. Como le dije hace un momento, ya hoy es oficialmente candidato a la presidencia. Aquí cambiando un poco de tema y refiriéndonos al gabinete de nuestro país para el año 2024-2030, los últimos 2 nombramientos, uno fue Lázaro Cárdenas Batel, muy conocido por nosotros, nieto de Lázaro Cárdenas del Río e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sin embargo, hay otro personaje femenino que causa pues cierta inquietud. Su nombre es Altagracia Gómez Sierra, y bueno, ella ha logrado lo que muchos consideraban algo muy improbable, que es encabezar el grupo de asesores económicos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Gómez Sierra ha dejado atrás a algunos de los hombres más influyentes del país. Mientras algunos celebran este avance, otros se preguntan cómo reaccionará el empresariado mexicano, o dicho de otra forma, los dueños del dinero, ante esta nueva realidad. Falta ver si, por ejemplo, personajes como Carlos Slim, el hombre más rico de México, o el segundo hombre más rico de este país, Germán Larrea, Alejandro Balleres, Carlos Jan González, y bueno, el tercer hombre más rico de este país, Ricardo Salinas Pliego, entre otros, aceptarán formar parte de este consejo asesor. Y bueno, la inclusión de estos magnates, si bien podría fortalecer este consejo, pero también complicaría su operativa. Y aquí la pregunta obligada es si podrán Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Balleres o Carlos Jan González y Salinas Pliego, quienes están acostumbrados a liderar y tener la última palabra, si podrán colaborar bajo el liderazgo de Gómez Sierra. Y bueno, un poco para conocer más de este personaje y querer saber un poco más, porque su currículum es muy amplio, veamos quién es Altagracia Gómez Sierra. Originalmente se había mencionado que podría ser la titular de la Secretaría de Economía. Hoy ya sabemos que Marcelo Ebrard será el futuro secretario de Economía. Pero bueno, Altagracia Gómez Sierra es originaria de Guadalajara, Jalisco, con los pueblos de desarrollo para el bienestar y corredores industriales. Gómez Sierra también dirige un poderoso conglomerado familiar, Grupo Promotor Empresarial de Occidente, uno de los más diversificados del país, inmerso en sectores como el automotriz, el transporte, la alimentación, desarrollo inmobiliario y almacenes. Actualmente es presidente del Consejo del Grupo Minsa. Y bueno, el Grupo Minsa es nada más y nada menos que el segundo productor mundial de masa de maíz a nivel mundial. Y también, bueno, está al frente de Almer, empresa dedicada a la transportación y logística de mercancías. Tiene reconocimientos del Premio Nacional Agroalimentario en México y el Global Race Award otorgado por la Universidad de Harvard.
En el año 2022, la revista Expansión la incluyó en el listado de los 100 empresarios más importantes de nuestro país. Es decir, no es ninguna persona improvisada para el cargo que va a desempeñar. Aquí vemos una nota del 5 de junio del año 2024. Esta nota nos compartió la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde menciona que recibió la visita de Altagracia Gómez Sierra para seguir construyendo el proyecto de desarrollo regional y la relocalización de empresas. Esto básicamente en el sureste del país. Y bueno, en otro tema también económico para nuestro país, a pesar de todas las situaciones por las que hemos atravesado, nuestro país sigue atrayendo inversiones y bueno, muchas empresas de capital extranjero y algunas de capital nacional siguen haciendo anuncios de inversión relevante. Esto en una nota que publica el Financiero el día 10 de julio, la Secretaría de Economía, con 143 anuncios realizados en este primer semestre del año 2024, menciona que el saldo de inversión en este país es de 45.461 millones de dólares. Cada anuncio de estos 143 enunciados promedia 318 millones de dólares, es decir, hablamos de proyectos pues realmente robustos o grandes. Y bueno, estos proyectos no son para realizarse en su totalidad para este año ni en el próximo, sino que son en algunos casos en varios años, es decir, es inversión a varios años en este país. Y bueno, esto nos indica que muchas grandes empresas siguen viendo a México como un destino al cual apostarle o de otra manera invertir. Evidentemente la cercanía, en primer lugar, la cercanía con Estados Unidos y la existencia de un tratado comercial, la geografía, así como la certidumbre que ofrece el TECMEC, son elementos altamente valorados por inversionistas de todas partes del mundo. En segundo lugar, el tamaño y la tendencia del mercado interno, para las escalas que requieren las inversiones que no van a la exportación, no es lo mismo tener un país con 40 o 50 millones de habitantes que otro con 130 como es nuestro país, donde además por ahí de 15 millones adicionales que aportan ingresos por la vía de las remesas. Las políticas públicas de esta y la próxima administración van a incentivar este ingreso de remesas. Pues bueno, es importante que tenga crecimiento este sector del mercado. Un tercer punto es la demografía. Estamos hoy gozando del bono demográfico y este es un dato muy importante y para tratar de explicar qué es, esta es la proporción de la población en edad de trabajar, que dicho en otras palabras es mayor a la de toda la historia y así seguirá por un par de décadas más, es decir, 20 años más, la proporción de gente en edad de trabajar es mayor y bueno, es la mayor en la historia del país. Esto significa que hay menos niños que antes y aún no hay tantos adultos mayores como en otras latitudes. Y esto, bueno, se vuelve un factor de atracción muy relevante. Como cuarto punto, enunciaremos que hay estabilidad política. Más allá de las preferencias, los extranjeros ven que las transiciones políticas en el país se pueden hacer sin sobresaltos, al menos hasta estos momentos. Desde luego que hay inquietud con el llamado Plan C de Morena, pero por lo pronto el atributo de la estabilidad no se ha perdido y sigue vigente. Con todos estos elementos sobre la mesa es que se entiende que a pesar de las coyunturas desfavorables que pudiera existir, nuestro país sigue siendo un importante foco de atención para inversionistas. Y bueno, esto también pues va encaminado en ese sentido y fomenta esta situación que acabamos de describir. La presidenta virtual Claudia Sheinbaum se reunió con la banca internacional el pasado 9 de julio, esto con los representantes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con Banco Santander y bueno, Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda de nuestro país. Aquí, bueno, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con los directivos de los bancos más importantes del país, entre ellos Héctor Grisi Checa, consejero delegado del Grupo Santander, Carlos Torres Vila, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, además de Agustín Carstens, que actualmente es el director general del Banco de Pagos Internacionales. Y bueno, durante su participación en el International Monetary Conference, edición 2024, Sheinbaum Pardo destacó que la construcción de una prosperidad
compartida será el eje central del gobierno de México en los próximos 6 años. La próxima presidenta explicó a los banqueros que el desarrollo económico del país tiene que reflejarse en bienestar para los trabajadores mexicanos y no solo en los indicadores macroeconómicos de inversión. Esta situación es la que buscará realizar de la mano de empresarios con la coordinación de Altagracia Gómez Sierra, quien presidirá durante su gobierno un consejo empresarial. En más de su participación en esta conferencia, afirmó que el proyecto de nación que presentó destacó la implementación del Plan Nacional de Energía, un Plan Nacional Hídrico, un Plan de Desarrollo Profesional y Técnico, así como un plan de infraestructura que incluye la construcción de carreteras, aeropuertos y nuevos kilómetros de trenes de pasajeros, además de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bueno, Sheinbaum Pardo también destacó el Plan Nacional de Seguridad, basado en la atención a las causas y la cero impunidad. Adicionalmente, un plan de vivienda para construir 1 millón de nuevas casas dignas y accesibles para las y los mexicanos. Y bueno, es aquí donde realmente se aprecia lo altamente importante que es la continuidad en la forma de gobernar, que es una época que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, finalmente el dólar recupera terreno. Al día de hoy, 15 de julio del año 2024, se encuentra un poquito abajo de 17 pesos con 75 centavos. Está muy próximo a recuperar el valor que tenía por ahí del 3 de junio, que fue cuando empezaron esta volatilidad en el tipo de cambio. Y bueno, es importante señalar que rápidamente, en menos de un mes, nuevamente nos encontramos por debajo de las 18 unidades por dólar. Si hacemos nuevamente el comparativo con respecto a junio del año 2018, que el dólar se encontraba en 20 pesos con 87 centavos, al día de hoy, 15 de julio del año 2024, que se encuentra en 17.75, ha tenido una apreciación de 3 pesos con 12 centavos, es decir, nuestra moneda se mantiene fuerte y bueno, ya el tiempo nos dirá más situaciones. Hasta aquí el comentario, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Linda Muñoz. Muy buenas noches. Me presento, soy Linda Muñoz, vengo de Colombia y estoy muy contenta por haber recibido el nombramiento como relevo generacional en agradecimiento al profesor René Bejarano y la maestra Leticia Martínez por darme su voto de confianza y adoptarme en esta organización que me ha vuelto a sonreír. Estoy muy agradecida y vamos a continuar con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación junto con la maestra Leticia y las economías solidarias entre los países hermanos que somos Colombia y México. Gracias. Muchas gracias, compañera Linda Muñoz. Y ahora desde Oaxaca le cedemos el micrófono a nuestro compañero Jorge Arroyo. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por dejarnos sentarnos aquí a su lado. En medio de este saludo, nosotros tenemos que agradecer un grupo de compañeros muy grande, lo que ustedes hicieron por nosotros hace bastantes años. Ya tiene varios años que nos dejamos de ver, pero cuando usted fue a San Agustín Loxicha, pues lamentablemente perdimos a nuestro compañero Baldo. Unos días antes de que usted fuera, nos quitaron a nuestro compañero Baldo. Y luego, meses después, a nuestro compañero Pedro. Y en medio de esa crisis política que nosotros estábamos viviendo, pues sin conocernos tanto, usted nos tendió la mano y nosotros al paso del tiempo lo agradecemos porque pues Oaxaca es uno de los estados más pobres del país y ahí todo se cobra y usted nos ayudó sin conocernos honestamente. Y en medio de esa crisis política, pues también nos apoyó en otros municipios, que la verdad nuestro grupo tiene presencia en algunos municipios de alta conflictividad.
Y pues desde Oaxaca, de Coahuila, nosotros mandamos un saludo a todos los que están acá y gracias por la oportunidad de estar aquí sentados. Muchas gracias, compañero Jorge Arroyo. Y nos vamos hasta Tabasco y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Laura Díaz. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quiero agradecer primero a nuestro líder y amigo, el profesor Bejarano, por la oportunidad de darles un saludo desde Tabasco, de nuestros compañeras y compañeros. Como todos sabemos, este sábado 15 de julio tuvimos el encuentro nacional de nuestro movimiento, en donde reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando en unidad como una gran familia y un equipo al que agradezco que me hayan invitado. Y como todos sabemos, estamos comprometidos en seguir promoviendo la justicia social, la lucha contra la corrupción y las reformas, y seguir impulsando las reformas estructurales iniciadas en el sexenio de nuestro presidente Obrador. Y ahora serán encabezadas por la doctora Claudia Sheinbaum, y como siempre, estar trabajando de la mano y bajo la guía del profesor Bejarano. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, compañera Laura Díaz. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero, el periodista Marco Antonio Olvera. Gracias, buenas noches. Bueno, es un placer regresar aquí a este salón, pero muchas gracias, maestro, por invitarme. El compañero y amigo René Bejarano, bueno, pues hemos trabajado mucho tiempo. Hoy me trae aquí con ustedes algo muy importante para mí y por supuesto para el tema de la Cuarta Transformación. Durante 5 años y medio he acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en las mañaneras, donde pues hemos expuesto diferentes temas sobre economía, cultura, finanzas, migración y por supuesto también el tema hoy discutido sobre el papel de los jueces, ministros y integrantes de la Corte, que desde mi punto de vista es necesario y urgente que sean removidos del cargo, porque en México, pues a través de los ministros y algunos ministerios públicos y jueces, la justicia se vende aún en nuestro país y yo creo que la justicia debe de ser expedita pronta y gratuita, sin dividendos para ciertos grupos. Y hoy voy a presentarles con gusto mi libro, es ¿Por qué así, señor presidente? Es un libro que ya está en el portal de Amazon y si quieren comprarlo, bueno, pues por aquí vamos a estarlo vendiendo. Es la recopilación de 500 participaciones que obtuve o que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio la oportunidad de entablar un diálogo durante las mañaneras. ¿Y por qué hice el libro? Porque es el resultado del trabajo y el diálogo plural, por supuesto la libertad de expresión que siempre ha permitido el presidente a través de las conferencias matutinas desde Palacio Nacional, Salón Tesorería, y sobre todo también es dejar un legado de lo que fueron las mañaneras, porque muchos textos o muchos ligas de las conferencias, pues las han bajado con el objetivo de que no quede huella o que no quede referencia histórica de lo que fue el diálogo abierto con el pueblo de México, inédito en la historia moderna de nuestro país. Y yo creo que Andrés Manuel ha sido uno de los mejores presidentes en la historia moderna de México. Ha habido mucho ataque con el presidente, sin embargo, creo que es un presidente humanista, un presidente que está preocupado por las clases trabajadoras y por supuesto, pues cuando se avanza en favor de los que menos tienen, se ataca mucho. Entonces, pues por aquí está el libro. Muchas gracias, maestro, por darme la oportunidad de conversar con ustedes brevemente
y les agradezco su presencia y por supuesto la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañero Marco Antonio Olvera. Y nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono a la compañera Diana Laura González. Compañeros, muy buenas noches. Como decimos, de Iztapalapa para el mundo. El día de hoy quiero agradecer grandemente a nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, por permitirnos estar aquí el día de hoy, por la invitación. Muchas gracias, profesor. Y también pues comentarles brevemente, estuvimos trabajando duramente, arduamente en Iztapalapa, lo ganamos, trabajando con nuestra maestra, dirigente también, la maestra Dolores Padierna. Ahí seguimos, vamos a seguir, porque viene el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias y pues, gracias, profesor. Muchas gracias, compañera Diana Laura González. Y ahora nos vamos hasta Quintana Roo y le cedemos el micrófono al compañero Luis Pastor Rivero. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero dar las gracias, ¿no?, por la invitación y en especial a mi coordinador nacional, Noé Flores, que es uno de los que ha estado en esa lucha de apertura en esa zona que no se ha alcanzado a desarrollar. También al profesor René Bejarano, que ha estado en esa zona trabajando duro, ¿no?, en donde muchos conocen o muy pocos saben, ¿no?, de cómo se han movido o cómo la gente tiene una mentalidad muy arraigada. Y el mensaje que yo quisiera mandarle a todos los líderes, ¿no?, amigos y compañeros de cada municipio de Quintana Roo, es que se puedan acercar a este movimiento. No hay represalias, no va a haber nada, no quiero que tengan miedo de nada, que se acerquen a cada coordinador municipal, porque vamos a empezar a hacer las estructuras más consolidadas en cada sección. Ya las estructuras municipales ya están prácticamente listas para poder recibir cualquier tipo de queja o atención que se requiera. Tenemos no un mal gobierno, pero como todo siempre hay un detalle. Entonces, a todos los que nos están viendo, en especial la isla de Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Cancún, que tienen pie de lucha, y en especial a un gran amigo que es David Gómez Tosh, que no nos pudo acompañar el día de hoy, porque alguien tenía que quedarse a atender, pues todo lo que es de trabajo, ¿no? Todo lo que es atender a las personas, las injusticias, siguen habiendo cosas pues bajo la mesa, ¿no? Hay robos de becas todavía, hay detalles que seguimos trabajando, ¿no? Y en especial pues a todos ustedes que están aquí presentes, que nos dan la garantía de que tenemos que formar más fuerte dentro de este proyecto, de este movimiento, porque es de ustedes donde nosotros nos estamos agarrando igual para ahora sí que envalentonarnos, para seguir en ese pie de lucha que ustedes nos están encauzando. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis Pastor Rivero. Y ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Otra vez para mí es un gran gusto volver a estar acompañando aquí al profesor en estas asambleas semanales. Venimos de una asamblea nacional muy provechosa, por cierto, y nos llevamos el encargo de nuestro dirigente, el profesor René, de seguir trabajando en cada una de nuestras entidades para seguir organizando este gran movimiento. Estamos en una coyuntura política muy importante, estamos viviendo tiempos históricos y pues tenemos que aprovecharlos para inscribirnos en la historia, pero para eso se necesita estar organizados y ese es el trabajo que se está realizando en Jalisco. Hay muchos compañeros allá que están haciendo
un trabajo muy fuerte y de mi parte, pues también haciendo alianzas con algunas organizaciones. Así que, pues ahí estamos y vamos a seguir adelante. Por otro lado, pues nada más quería pues saludarlos, por eso me atreví a volverme a sentar aquí en este presidium. Gracias, profe, por darme esa oportunidad. Y también quiero leerles un pequeño poema que escribí en solidaridad con el pueblo palestino. Que no se nos olvide que Palestina pues está sufriendo el embate de el Estado de Israel y que pues es un verdadero genocidio lo que está pasando allá. A mí me duele mucho y creo que a todos los que tenemos algo de humanidad pues también nos duele. Una oscura nube cubre desde el Mediterráneo hasta el Jordán, arrasa los jardines y olivos desde los cedros hasta el Sinaí. Corre la sangre inocente, grandes ojos sorprendidos son masacrados. Fuego asesino inmola en el tabernáculo a un pueblo, ante la mirada impasible de la humanidad. Israel celebra su holocausto, Palestina es su sacrificio. Dios, tu pueblo elegido, es un asesino. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esta reflexión, compañero Salvador. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en la Asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 15 de julio del 2024. Gracias a las y los integrantes del Presidium, a la compañera de Colombia, al compañero de Oaxaca, la compañera de Tabasco, a nuestro amigo periodista Marco Olvera, a Carlos Nieto de Tlalpan, a la compañera Diana de Iztapalapa para el Mundo, al compañero de Quintana Roo, de Salvador de Jalisco, a Miguel que siempre modera, y alcanzo a ver a compañeras y compañeros del Estado de México, de Guerrero, de Morelos, de Tlaxcala, etcétera. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por participar en esta asamblea, y también muchas gracias a quienes a través de las redes sociales se conectan en vivo directamente el día de hoy, y si no a lo largo de la semana. Hay muchos temas que comentar. El primero se refiere a la defensa que hizo Andrés Manuel López Obrador de el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, ante los comentarios machistas y misóginos que recibió luego de que fuera designada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como la futura titular de Gobernación. Todo este machismo es sinónimo de atraso. No conviene repetir las calumnias porque eso es lo que buscan quienes calumnian, que se repitan los infundios, pero es evidente que sigue habiendo en los medios de comunicación siempre mentiras y versiones que nada tienen que ver con la realidad, pero que pretenden confundir, y luego cuando se critica a esos medios se quejan de atentados contra la libertad de expresión. Estos falsos medios de comunicación, que son medios de manipulación, son instrumentos de golpeteo político y quieren siempre quedar impunes cada vez que se les señala abiertamente. En lo que se refiere al tema de seguridad, la propia Rosa Isela Rodríguez informó que en junio del año 2024 los delitos del fuero federal se redujeron 24.5% respecto a diciembre del año 2018. El homicidio doloso ha disminuido en 18% respecto al inicio de la presente administración.
el delito de robo de hidrocarburos ha disminuido en 94.2%, lo que ha generado un ahorro en este rubro de más de 337,000 millones de pesos. Con respecto al diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comentó su presidenta, Norma Piña, el titular del Ejecutivo, el presidente, comisionó a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, para que en su caso se reúna con los ministros, porque, reiteró, es fundamental que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, magistrados y ministros. Señaló textualmente: el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, no debería ni siquiera estar impartiendo justicia, porque no conocen los sentimientos del pueblo, que es el soberano, señaló. Con respecto a la regularización de vehículos, estoy viendo aquí lo que está chateando el compañero, que no me hace caso de lo que estoy diciendo. Respecto a la regularización de vehículos, el Gobierno de México regularizó más de 2 millones de vehículos, con lo que se han obtenido casi 6,000 millones de pesos para la mejora de vialidades, y con lo cual se han repavimentado 4.3 millones de metros cuadrados en 13 entidades. Es decir, lo que se recaudó de la regularización de los llamados vehículos chocolates, se repavimentaron muchos caminos. En lo que se refiere al Programa Nacional de Reconstrucción, se informó que se han restaurado y entregado el 92.9% de los más de 3,000 inmuebles culturales afectados por los sismos del año 2017. Esta estrategia ha permitido invertir más de 10,000 millones de pesos y generado más de 56,000 empleos. El propio Vaticano, el Estado Vaticano, reconoció al Gobierno de México por la intervención de recintos y bienes muebles religiosos. En la sección de la mañanera, ¿quiénes quieren las mentiras?, se informó que es falso que el presupuesto de salud se haya reducido para aumentar el presupuesto de la Secretaría de Bienestar. En 2024 el presupuesto de salud fue de 1,024,000 millones de pesos, mientras que el bienestar es de apenas 74,500,8 millones de pesos. También es falso que el gobierno federal persiga a periodistas. La investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera es contra el consorcio Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones de procedencia ilícita. Hay que decir que en la ley, y es ya práctica común, que los bancos están obligados a informarle a la autoridad, los bancos nacionales y extranjeros, de una operación inusual, así le dicen. Vamos a suponer que de pronto hay un depósito de X millones de pesos o una transferencia o recursos que circulan que se manejan en el circuito financiero, que van y regresan de paraísos fiscales. Entonces las autoridades bancarias y financieras están obligadas a reportar esas operaciones inusuales. Y lo que hace la autoridad es investigar. Si, por ejemplo, alguien de pronto recibe 300 millones de pesos en su cuenta bancaria, pues se averigua por qué, ¿no? Porque no es usual que esto suceda. Y en este caso son muchos millones de dólares los que se han triangulado desde México hacia paraísos fiscales en Estados Unidos y luego han regresado a México, y esos recursos han sido para financiar la agencia de noticias Latinus. El gobierno está obligado a averiguar de dónde provienen esos recursos, porque pueden no ser lícitos, y en qué se gastan y quién se los gasta y quién recibe ese beneficio, para verificar que sean recursos de procedencia lícita o en su caso ilícita, o que no constituyan lo que se llama
en la jerga legal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que comúnmente se le llama lavado de dinero. Esto es lo que se hizo y se descubrió, pues, que hay muchos recursos que no tienen una explicación clara, que son sospechosos y que están involucrados diversas empresas, que muchos recursos provienen de organismos gubernamentales y que se presume que se trató de un mecanismo para lavar dinero y también para golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación. Y el periodista Carlos Loret de Mola se autovictimiza señalando que se trata de una persecución política. Pues no es a sus cuentas personales, aunque llama la atención que de esos recursos se le destinan a él y a otros personajes grandes cantidades de dinero. Y ahora, sospechosamente, cuando perdieron las elecciones, el bloque conservador, la propia agencia anunció que dejaría de operar 2 meses. ¿Cómo es que un negocio puede dejar de funcionar 2 meses cuando una empresa, un periódico, un canal de televisión, una estación de radio puede hacer eso? No pueden, porque se caerían. Pero si los recursos no tienen que ver con su labor periodística, pueden hacer eso u otras cosas más. Y es lo que se ha venido investigando. Y estos personajes que se la pasan acusando a otros de malos manejos no quieren que se investiguen sus propios malos manejos y quieren que se mantenga en la opacidad. En fin, ya veremos cómo es que termina este asunto. En lo que se refiere a los ingresos de los ministros de la Corte, se informó que ganan casi 800,000 pesos mensuales entre diversos rubros. Acerca de la reforma administrativa, el presidente López Obrador reiteró que es necesaria una reforma de este tipo para eliminar a los llamados supuestos organismos autónomos que se crearon en el periodo neoliberal, lo que representaría un ahorro de 100,000 millones de pesos al año. Esos organismos fueron creados cuando la idea central del gobierno era privatizar y crearon un andamiaje para defender sus intereses. Con respecto al asesinato de policías en Guanajuato, indicó que las primeras hipótesis, el presidente señalan que el crimen ocurrió a raíz de la liberación de un hijo del jefe del cártel en Guanajuato, de Santa Rosa de Lima. Por ello cuestionó la labor de los jueces y sostuvo que es urgente la reforma en el Poder Judicial. Con respecto al resultado de las elecciones en Francia y Reino Unido, se congratuló al presidente porque señaló que se trata del despertar del movimiento progresista frente a una ola inflada de conservadurismo en Europa. Siempre la izquierda va a tener más aceptación y ya veremos cómo evoluciona el nuevo gobierno laborista en el Reino Unido y cómo es que se puede integrar gobierno en Francia con la alianza que se haga entre las fuerzas progresistas y las del grupo Ensemble de el presidente o primer ministro Macron. De cara al proceso de renovación de la dirigencia de Morena, el titular del Ejecutivo dijo que no puede ser objetivo frente a la postulación de Luisa María Alcalde como posible presidenta del partido, pues destacó que ha hecho un trabajo extraordinario como dirigente. Señaló que la elección, él sugiere, de la nueva dirección del partido sea mediante una encuesta. Con respecto al programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, se comentó que cuenta con 1,300 obras en 193 municipios de 23 estados, que han recibido 206 premios y menciones de 18 países. Que además actualmente se trabaja en la construcción del Archivo y Museo General Agrario, el cual lleva un avance del 83%, con una inversión de 2,663 millones de pesos. También el presidente señaló que siempre confió en el pueblo para la continuidad del movimiento de la transformación, ahora con Claudia Sheinbaum.
sabía que íbamos a ser correspondidos, amor con amor se paga. Además, celebró el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como próximo jefe de la oficina de la presidencia, cargo que había desaparecido durante el gobierno de López Obrador y que ahora se va a rehabilitar. Se informó de los programas de créditos de vivienda del año del 2019 al 2024. Vienen ahí en la tabla que les informamos los créditos que entregó el Infonavit, el Fobiste, la Conavim, la Sociedad Hipotecaria Federal, y pues esto será un dato importante con respecto al 1,000,000 de nuevas viviendas que ha prometido construir la presunta presidenta electa Claudia Sheinbaum. El rubro de vivienda es una actividad muy importante porque además del beneficio social directo que ocasiona, tiene un efecto multiplicador por la generación de empleos y el mejoramiento del entorno urbano. En otro tema, el presidente reiteró su demanda para que Estados Unidos informe por qué financia la organización de Claudio X González, llamada como se le conoce Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual impulsa una campaña negra y de desinformación contra el gobierno federal. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en los asuntos que solo competen los mexicanos? Criticó. ¿Por qué ese injerentismo? Cuestionó. Con respecto a la distribución de las plurinominales que se están discutiendo en esta coyuntura, hay que decir que el mecanismo legal que ahora existe se aprobó por el PAN y por el PRI en sus años y que ahora no quieren que se aplique porque no los beneficia. Este mecanismo legal es el que se estableció en la Constitución y es el que se está aplicando, y ahora quieren impedir que se aplique para evitar que Morena y sus aliados puedan tener mayoría calificada en ambas cámaras, que eso es en el fondo lo que se está discutiendo. Como seguramente se enteraron, este fin de semana hubo un atentado en contra del candidato republicano Donald Trump de parte de un joven que al parecer actuó solo. Esto mereció muchas condenas de muchos lugares del mundo. Claro que se contrastó en redes sociales la cobertura que se le dio a este hecho y cómo no se denunció, como lo acaba de decir Salvador, que el mismo día hubo una masacre de decenas de niños y personas en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Pero no deja de ser importante este asunto. Hay que señalar dos factores que conviene analizar en el caso de Estados Unidos. Uno es el ambiente de polarización que se vive, que provoca que algunas personas eventualmente pues tomen la iniciativa. Pero la otra es la venta legal de armas y municiones que se permite en Estados Unidos, particularmente en Pensilvania. Hay lugares de aquel país donde se pueden comprar un número indeterminado de armas de fuego, rifles y armas de alto poder, balas que incluso se pueden comprar de diversos calibres en máquinas expendedoras, etcétera, incluso sin que haya de por medio ninguna identificación. No hay un control. El armamentismo, como un gran negocio, pues es algo que propicia que cualquiera pueda tener acceso a rifles o armas de alto poder, como este que se utilizó, y que alguna persona, pues motivada por la polarización que existe, pues se haya atrevido a atentar contra la vida del candidato, lo cual pues sí es condenable. Esto pues pudo haber ocasionado una crisis política, estuvo a milímetros de ser por el tiro que no acertó en el objetivo que tenía, pero no deja de ser preocupante el que esto suceda y que sea en el propio Estados Unidos que se haya permitido. Pero también es criticable que el servicio secreto
haya podido eliminar al tirador y no lo haya podido evitar. Si es que se toman este tipo de medidas de seguridad, todo el mundo sabe que cuando hay un evento se genera un cordón de seguridad. El tirador estaba a poco más de 100 metros, es decir, no estaba a una distancia muy grande, y desde luego pues fue un descuido el que se haya propiciado esto. Por fortuna no pasó a mayores. Claro, ya veremos el impacto político que tiene en la campaña, si es que lo tiene. Se han venido presentando algunos hechos. Hay una campaña en contra de la capacidad cognitiva del presidente Biden, que pues por cierto nivel de desorientación en algunos de sus discursos, pues ha propiciado el reclamo desde el propio bando demócrata y alentado por los medios para que declinen su aspiración, y ahora este atentado pues puede generar un efecto diferente en el electorado rumbo a las elecciones de noviembre próximo. Pues ya veremos cómo se expresa este asunto en el ámbito norteamericano y cómo eso influye en el mundo. Como seguramente están enterados, hicimos este fin de semana la Asamblea Nacional del MNE. Presenté un documento que hemos distribuido en los chats, que se imprimieron algunos ejemplares y que me gustaría que pudieran leer, estudiar, revisar, porque ahí se manejan, se presentan temas que son parte del debate político e ideológico, y sobre todo rumbo a las perspectivas de los próximos años. Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que a través de las redes se conectaron, que fueron muchos líderes que por no poder asistir pues hicieron la conexión y pudieron presenciar o escuchar los mensajes que se transmitieron. Y agradecerles a compañeros que hicieron el esfuerzo y compañeras desde los más distantes destinos del país. Hubo compañeros de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, de Ciudad Juárez, muchos compañeros que también se trasladaron desde Coahuila, de Nuevo León, de Suazua, de Tamaulipas, del norte y de Tampico, que estuvieron presentes, de varias regiones de Sinaloa, también de Nayarit, diversos compañeros de diversas regiones, de Durango, que llegaron varios liderazgos, también de Zacatecas, de Jalisco, ahí encabezados por el compañero Salvador, una delegación también de Aguascalientes que nos acompañó, compañeros de Querétaro, otros compañeros que llegaron de Guanajuato, de muchos lugares, entre otros de Jichú, que está a 7 horas de distancia de la Ciudad de México y que hicieron el esfuerzo. Por cierto, voy a ir el próximo sábado a ese municipio a incorporar al movimiento al presidente municipal electo de aquel municipio de la Sierra Gorda de Guanajuato. También llegaron muchos líderes de Hidalgo, de las diversas regiones, de Tulancingo, de Huasca, de Madero, también de los compañeros de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, del Estado de México, que nos hicieron el favor de participar, de Nayarit, de Colima, que se acercaron y se conectaron, de Chiapas, de diversas regiones, de Yucatán, con sus trajes típicos, de Quintana Roo, que aquí está uno de los compañeros que nos acompañó, de Tabasco y desde luego de Campeche y Yucatán. Ya mencionaba de Tijuana y de Ensenada, pero también de Los Cabos, de Baja California Sur, prácticamente de toda la República y claro está, de las alcaldías de la Ciudad de México. Fue un evento muy numeroso, representativo,
que sirvió para delinear nuestra ruta de trabajo. Les propuse en ese evento que empezáramos a organizar el Congreso del Movimiento, nombrando o acreditando representantes del mismo en las más amplias regiones de la República. Ahora que estuve aquí con los compañeros de Oaxaca en la oficina hace rato, les decía que organizáramos esos nombramientos. Oaxaca, como saben, tiene más de 500 municipios, entre los de usos y costumbres y los de regímenes de partidos políticos. Son 10 u 11 distritos federales, si no mal me acuerdo, alrededor de 25 distritos locales, como 150 municipios de partidos políticos. Y ahí en Oaxaca, por ejemplo, hemos recorrido muchas regiones. Me recordé hoy con nostalgia la vez que fuimos ahí a los Losichas, a Juquila, ahí que pasamos por ahí, luego bajamos a Huatulco y nos fuimos a la costa. Pues eso nos ha permitido tener una estructura, pero hay que mejorarla. Por eso vamos a hacer el Congreso, para tener la mayor representación a fin de año, que se cumplen 20 años del movimiento. No podemos conformarnos y, como dice Andrés Manuel, tirarnos a la hamaca o apoltronarnos plácidamente en las mullidas ilusiones del triunfalismo, porque la política, si uno deja de trabajar, si se pierde el impulso, pues otros van a trabajar, ya se están reorganizando, y entonces nosotros tenemos que prepararnos y seguir impulsando nuestras metas, nuestras tareas. En el 2027 van a renovarse 15 gubernaturas y hay que prepararse para esas elecciones, y también va a haber elecciones el año que entra, en el 2025, por ejemplo, va a haber elecciones en municipales o de distritos locales en Durango y en Tamaulipas, pero también va a darse o va a continuar la lucha política. Ya veremos cómo evoluciona el tema de la reforma constitucional en materia de justicia, pero también en política, lo sabemos, a veces influye mucho lo que no está previsto. Esto también sucede. Por ejemplo, sin especular mucho, vamos a suponer que el atentado contra Trump hubiera tenido éxito. Eso hubiera modificado todo el escenario, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. En México, generacionalmente, propiciando más y mejores liderazgos, apoyándonos cada vez más en las mujeres, impulsando la participación ciudadana, el desarrollo territorial, atendiendo a los sectores, los del campo, los de las ciudades, los trabajadores, sindicalizados o no, los maestros y maestras, impulsar las tareas en el sector salud, con los pueblos originarios, con las cooperativas. Se necesita seguir viendo el tema de seguridad, ver la evolución de los programas sociales, cómo se sigue aplicando, también seguir desarrollando el trabajo ideológico. Tenemos que difundir más y mejor lo que significa y en qué se traduce el humanismo mexicano, seguir reivindicando la idea del buen vivir. Tenemos que empoderar a la mayor cantidad de líderes, en tratar de que estemos representados en las áreas del gobierno federal, en los gobiernos de las entidades federativas donde Morena triunfó, en los gobiernos municipales, en los poderes legislativos, desde el Senado, la Cámara de Diputados Federal, los congresos locales. Hay que trabajar para fortalecer el trabajo, el esfuerzo municipal, con nuestros regidores, síndicos, alcaldes, pero también seguir penetrando en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, en los ejidos. No podemos renunciar a seguir mejorando nuestro esfuerzo. En el 21, en las elecciones del 21 hubo un retroceso
con respecto al 18. Hubo un descuido. Las elecciones intermedias son distintas a la elección presidencial. Ahora hubo un salto cuantitativo y cualitativo de pasar de 30 millones de votos en el 18 a 36 y del 53% al 60% es un salto muy importante. Tener mayoría calificada en muchos congresos locales, 27, tener la mayoría en ambas cámaras y calificada en la Cámara de Diputados y probablemente en la del Senado, tener ahora 24 gobernaturas, en fin, pero el éxito no es perpetuo si no se trabaja todos los días, si no se renueva. Y también hay muchas contradicciones, como es normal, en muchos lugares del país hay diferencias entre los equipos, en los estilos de trabajar y también en las aspiraciones que tienen los líderes para ocupar cargos de elección popular. Tenemos que reactivar el movimiento social que es fundamental para el trabajo político. No se debe olvidar que mucho de lo que permitió el avance de la Cuarta Transformación fue la noción de partido-movimiento. Y va a haber, pues, ajustes, como se ha venido señalando. Vamos a ver si avanza o no la idea de que ya no se permita la reelección en los cargos de elección. Hay resistencias, como es normal, porque pues muchos de los actuales dirigentes, algunos de ellos llevan muchos años reeligiéndose, y esta noción pues puede no ser muy simpática para algunos de los líderes, pero ya veremos si prospera o no, ojalá que sí, pero es parte de las definiciones que se tienen que tomar. La política social del gobierno de la Cuarta Transformación va a seguir, pero va a haber variantes con Claudia Sheinbaum, y también el modelo económico pues tiene que seguir avanzando. Así como durante el gobierno de López Obrador se avanzó en la refinería Dos Bocas, en la modernización y adecuación de otras refinerías, en la recuperación del sector eléctrico, en la infraestructura de carreteras y caminos, en obras hidráulicas, en aeropuertos, en trenes, etcétera. El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum pues tendrá que desarrollar sus propias iniciativas y tiene que tener finanzas sanas. Veremos cómo se adecuan las finanzas, si se hacen o no algún tipo de reforma fiscal que permita elevar la recaudación, y también se tiene que ver cómo evoluciona el mundo y cómo eso repercute en México. Los resultados de las elecciones en Estados Unidos pues van a influir, pero también otros acontecimientos que se están presentando en el mundo, y México pues tiene que seguir avanzando, desarrollando sus esfuerzos. Nosotros como equipo político pues tenemos que seguir aportando, seguir impulsando, seguir desarrollando nuestras iniciativas. Por eso fue muy satisfactorio este esfuerzo que hicimos para organizar la Asamblea Nacional a mes y medio de las elecciones del pasado 2 de junio, pero ahora, además de trabajar en cada entidad, pues tenemos que preparar nuestro Congreso. Les quiero pedir que cada quien en su ámbito no deje caer el esfuerzo del trabajo. Es normal después de que hay una elección que haya un cierto reflujo, pero no hay que descuidar el trabajo, hay que seguir atendiendo a la gente, no hay que perder contacto, cada quien en su ámbito, tenemos que seguirlo haciendo y seguir proyectando nuestras iniciativas. Estamos en un buen momento histórico, el nivel de aprobación del presidente pues ha seguido creciendo, sobre todo después de las elecciones, está acercándose al nivel de aprobación que tuvo al principio de su mandato. Pero el presidente ya se va, entregará el mando a finales del mes de septiembre y se inicia un nuevo ciclo. Y nosotros tenemos que prepararnos también para la nueva etapa, seguir trabajando, seguir organizándonos y proponiéndonos nuevas metas, no confiarnos.
no menospreciar a los adversarios. No tuvieron éxito porque se equivocaron en muchas cosas nuestros adversarios, pero en la vida como en la política todo el mundo aprende y ellos se van a tratar de reorganizar. Por fortuna ahorita nuestros adversarios están en crisis, no tienen una cohesión, no han logrado articular una nueva iniciativa, el PRI está en su propia crisis interna, ojalá dure, y si se impone alito, pues eso va a servir para que el PRI se siga hundiendo, ya veremos. El PAN pues tendrá que afinar su estrategia, ya veremos si sigue o no la alianza electoral PRI-PAN, aunque es probable que sí se mantenga en el ámbito legislativo. Veremos qué sucede con lo que queda del PRD y cómo podemos seguir creciendo. También qué pasa con las iniciativas de formar nuevos partidos políticos, que seguramente va a haber varios, ya se anunciaron. También el destino de la llamada marea rosa. Y uno de los asuntos es evitar que haya divisiones en el seno de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Se tiene que seguir cuidando la unidad para que se siga avanzando. Todo eso requiere planeación estratégica, requiere análisis político, requiere estudio, además de iniciativas. No hay que perder la iniciativa y seguir pues aportando, seguir desarrollando nuestros esfuerzos. Morena tiene también sus definiciones, además de el cambio de la presidencia y la Secretaría General, probablemente se reestructura el Comité Nacional, o si no, probablemente el año que entra se tenga que elegir nuevos delegados al Congreso Nacional y por lo tanto nuevo Congreso Nacional, y eso puede generar nuevas tensiones, porque cuando se convoca a elecciones, pues siempre hay múltiples aspiraciones y a veces no siempre se hace de manera tersa, se generan ciertos conflictos, esperemos que no pase a mayores, pero eso se tiene que hacer, se tiene que asegurar que funcione, cuidar las alianzas. En la Asamblea Nacional, el compañero Fernando Sánchez hizo un pronunciamiento que pues recupera mucho de lo que piensan algunos líderes en Morena y que es un sentimiento justificado porque muchos de los líderes que vienen de la izquierda, que fueron fundadores, que trabajaron, que hicieron su aporte, se ven desplazados y a veces por líderes que son los que combatíamos en el pasado o hace tiempo. Esto pues no es raro en la política y tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo, porque no se puede acudir al sectarismo o a la exclusión y se tiene que hacer política, a veces con pues algunos sectores con los cuales no se coincide plenamente. Y si no se ve hacia adelante, pues hay que ver hacia atrás. Por ejemplo, en el 2018, a finales del 2017, se anunció la alianza de Morena con el PES, con el Partido Encuentro Social. Ese partido pues tenía un origen evangélico y había apoyado a Alfredo del Mazo en la elección para gobernador, en contra de Delfina, en el Estado de México. Y se había pronunciado en contra de los derechos de la maternidad libre y voluntaria. Pero se tuvo que hacer un acuerdo para avanzar con un sector distinto y se avanzó y respetando diferencias. Y así se tuvo que sumar a otros actores para ganar en el 18, como se tuvo que sumar a otros actores para ganar en el 24. Por ejemplo, en el 18 no fue con Morena el Partido Verde, ahora sí. En el 18, acuérdense, el Partido Verde fue apoyando a Mid, José Antonio Mid. Ahora el Partido Verde se sumó a la alianza con el PT, Morena. La pregunta es, sin esas alianzas, ¿se hubieran obtenido los resultados que se obtuvieron? Pues difícilmente, lo digo con sinceridad.
porque la política es así. Si no se suman a los diferentes, no se pueden generar efectos multiplicadores. No se debe sumar solo a los idénticos, pues eso es como el autoconsumo. Son los que ya están convencidos o los que ya estamos convencidos. A los que hay que convencer y a sumar es a los que no piensan o no pensaban como nosotros, a los que son distintos. Eso es conquistar una nueva hegemonía. La hegemonía no es uniformidad, es un bloque en donde hay contradicciones, hay diferencias, pero hay una serie de coincidencias en los objetivos principales. La coalición de fuerzas que representa la Cuarta Transformación es un bloque que tiende a ser hegemónico, pero es un bloque en donde hay fuerzas disímbolas. Hay sectores sindicalistas que antes eran oficialistas y hay sectores sindicalistas que eran contrarios a los movimientos del sindicalismo obrero organizado del pasado. Hay sectores laicos y hay sectores de diversas denominaciones religiosas. Hay sectores empresariales y de altos niveles de ingresos. No son solo sectores populares, hay sectores de clases medias, hay sectores de la iniciativa privada, hay asociaciones civiles, hay movimientos sociales radicales y movimientos sociales moderados. Tenemos sectores en diversas regiones del país que, vistos cada uno en su característica, tienen muchas diferencias con otros. No es lo mismo o no es la misma manera de hacer política en el norte que en el centro o en el sur del país. La composición social de los que votaron por Morena en el Bajío no es la misma de los que votaron por Morena en el sureste. Incluso se avanzó en Yucatán, que era la única entidad en donde no se tenía la mayoría y se logró. ¿Por qué? Pues porque hay un consenso que se fue ganando, que se fue articulando. En el 18, Morena solo había ganado Chiapas, Tabasco, solamente. Ahora, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, también Veracruz, y ahora es Quintana Roo, Campeche y Yucatán. O sea, se generó una mayoría en toda esa región. Pero también no hay que perder de vista que hay lugares donde no se avanzó, como yo lo señalé el pasado sábado. Por ejemplo, en Campeche perdimos las elecciones en la capital del estado. En algunas regiones de Tabasco no se logró el triunfo en algunos municipios, y también en algunas entidades pues el resultado no fue el mejor, como fue el caso de Aguascalientes, que es la única entidad en donde Claudia no ganó, a diferencia de Andrés Manuel, que en el año 2018 sí ganó Aguascalientes y ahora no. Pero también hubo un salto en Guanajuato, en donde en el 18 Andrés Manuel sí ganó, no ganó, perdón, y ahora Claudia sí. También tenemos que ver las entidades donde en las capitales Morena no gana, por ejemplo Chilpancingo, Hermosillo, ya mencioné Campeche, pero está Cuernavaca, Guadalajara, etcétera. Son 15 capitales de las entidades federativas en donde Morena no gobierna, y algunas zonas metropolitanas importantes. Visto en porcentaje, pues sí se ve como un porcentaje muy bajo, el 27% comparado con el 60% de Claudia, pero en términos absolutos son un poco más de 17 millones de votos, que tampoco es una cantidad despreciable, y por lo mismo no se puede menospreciar a la oposición. Y en ese ámbito pues nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir convenciendo. Nuestro movimiento no puede volverse repelente. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México
pues tenemos que avanzar en donde antes gobernábamos y ahora no pudimos hacerlo. Por ejemplo, el caso de Coyoacán, que fue una alcaldía gobernada por la izquierda mucho tiempo y que ahora pues ya son varias elecciones en donde no lo hemos logrado. ¿Es posible? Pues sí, como fue posible, por ejemplo, en Álvaro Obregón, pero allá en Coyoacán no fue posible. Y así podríamos seguir. Cada líder tiene que estudiar su circunstancia, su realidad y ver qué tiene que hacer en cada lugar para crecer, para desarrollarnos y seguir articulando. La figura emblemática de López Obrador va a seguir pesando, pero no será un político en activo. Va a haber un recambio generacional y nosotros tenemos también que adecuarnos a eso. Andrés Manuel será un patrimonio político de las fuerzas progresistas, pero ya como un eje articulador no lo será y tenemos que prepararnos también para esa nueva etapa. Y así todos estos temas son los que tenemos que analizar y no dejar de trabajar, hay que insistir. Por eso, pues fue importante la asamblea del pasado sábado, pero vienen los nuevos compromisos, las nuevas tareas. Se va a instalar el Congreso a principios de septiembre. Durante ese mes se tiene que decidir el destino de la reforma constitucional, entre otras en materia de procuración de justicia. Se tendría que hacer el relevo del cambio de poder para que Claudia sea presidenta. Veremos si hay maniobras jurídicas que intenten descarrilar ese proceso y no descartemos pues también estar atentos para cualquier necesidad de movilización. La única movilización prevista hasta ahora nacional pues es la de la fecha del 15 de septiembre, que es la ceremonia del grito, pero pues esa es tradicional, que no, más allá de los rituales cívicos que se acostumbran, pues tendrá una carga emotiva porque será la última ceremonia que encabece el presidente, pero no descartemos que haya una coyuntura política que modifique ese tipo de ceremonia. Y así en cada lugar. No dejemos de aprender, como les decía, de lo que sucede en otros países, en otras latitudes, en donde la izquierda pudo o fue hegemónica y luego perdió fuerza o impulso. Y eso es algo que debemos aprender para darle continuidad y avanzar y no menospreciar a nadie. Estaba yo releyendo el caso salvadoreño en El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, fue creciendo la izquierda y a través del Frente Farabundo Martí, convertido en partido político, se ganó el poder y gobernó durante varios periodos. Curiosamente, el que era alcalde de la capital, Bukele, fue postulado por el FMLN. Después hubo una disputa y se escindió, formó su partido que se llamaba Gana y con ese partido se autoimpulsó y llegó a la presidencia. Y con una estrategia mediática y apelando al autoritarismo y una maniobra publicitaria terrible, violentadora de los derechos humanos, ahora ese grupo político es hegemónico en El Salvador. Tiene el control del Congreso, del Poder Judicial, acaba de ganar las elecciones con un porcentaje cercano al 80%, y el FMLN, que fue gobernante, es una fuerza muy debilitada. Y a partir de un conflicto con un líder que pues pudo capitalizar lo que él consideraba y con una estrategia diseñada y que ahora es punta de lanza del tipo de gobiernos que se quieren imponer, tipo Bukele, como es el caso de Milei en Argentina y otros. Aquí en México no hay ningún actor que sea menospreciado. Y un eje que van a intentar, que no les funcionó en la elección del 24, es alimentar a un proyecto ultraderechista, que es algo que en México no ha prosperado, que lo intentaron en las etapas iniciales del proceso electoral,
hubo un actor, Verástegui creo que se apellida, que intentó crear una candidatura independiente a partir de un discurso de ultraderecha. No cuajó, no tuvo la posibilidad. Creo que la derecha, uno de los vertientes que puede intentar es crear un modelo de este tipo, con apoyo mediático, y construir una figura o un liderazgo que en los medios se les conoce como outsider, es decir, un corredor por fuera. Como la lucha política es una batalla que desgasta para quienes hemos participado siempre, porque es una guerra entre gladiadores, para decirlo metafóricamente, pues el que da recibe y hay desgaste. A veces los mejores líderes para una crisis determinada son los que no llevan desgaste, porque no han estado metidos en el toma y daca de la confrontación política. De alguna manera eso fue Milei. En su tiempo otros actores también fueron de ese tipo, que no traían ese desgaste. Uno de ellos, por ejemplo, es Noboa, el actual presidente de Ecuador, que es el hijo de Álvaro Noboa, que ese sí fue un candidato presidencial que nunca logró ganar, pero el hijo estaba dedicado a los negocios. Ni siquiera nació en Ecuador, nació en Estados Unidos, pero lo construyeron como un proyecto mediático y aprovechando el nombre conocido de Álvaro Noboa, pues se construyó esa candidatura y hoy gobierna en Ecuador. En México pueden intentar construir algo similar y nosotros necesitamos estar alertas. Ellos no van a descansar para tratar de recuperar el poder y no confiemos que lo intenten recuperar hasta el 30. En algunos países han hecho golpes blandos, incluso en México no hay esa historia, pero en otros sí, como en Honduras, que hubo en el año 2009 un golpe de Estado militar que destituyó al presidente Zelaya e impuso a un candidato de corte derechista que descarriló el proceso democrático que había en Honduras y tuvieron que pasar muchos años hasta que se recuperara el poder. Entonces, en México van a pasar muchas cosas y nuestro proyecto tiene que estar atento, tiene que estar actualizado. Y de aquí al Congreso, pues la meta es, sin jubilar a nadie, sumar a muchos nuevos actores, a muchos. Yo, por ejemplo, menciono a Luis López, por allá anda. Luis López es un joven abogado que nos está ayudando en Tabasco. Él es una joven promesa, como me gusta decirle, pero él es hijo de Aurelio López, que yo conocí en el movimiento magisterial del 89 como líder sindical democrático. Aurelio se ha mantenido, ahora es director, acaba de ser nombrado director de la Escuela Nacional de Maestros, pero Aurelio pues es un joven vitalicio como yo, un joven vitalicio de avanzada edad. Necesitamos jóvenes biológicos y la meta también en esta etapa es conseguir y sumar a muchos nuevos actores, irlos a buscar, convencerlos, disuadirlos de que participen, que se involucren para empoderarlos. Y esa es otra tarea que requiere de un esfuerzo colectivo. En fin, todas estas directrices no hay que menospreciarlas, hay que seguirlas valorando, hay que seguir trabajando. Y vamos en la medida de las posibilidades, a seguir recorriendo el país. Como les decía, estará el fin de semana en la Sierra Gorda de Guanajuato, ahí muy cerca de la Sierra Gorda de Querétaro, que está bien lejos de aquí, pero hay que ir ahí. Y después vamos a tratar de ir a Nuevo León con los compañeros que nos acompañaron este fin de semana y así recorriendo el país. Pero es imposible que solo un líder pueda recorrer toda la República. Entonces necesitamos, por eso les decía, que haya más líderes que organicen eventos en cada región, que haya cientos de enlaces, así como Chava nos ayuda en Jalisco, y Leti en Coyoacán, y Ana Belén en el Estado de México, etcétera, pues tenemos que crear más y más enlaces, que sean los motores, las bujías en cada lugar,
para poder asegurar que esto funcione. Si no es así, no vamos a poderlo lograr. Y eso es lo que también queremos convencer, que nos ayuden para incentivar la participación y lograr más y mejores metas. Esa es la tarea o las tareas de esta etapa y pues estamos contentos porque fue un muy buen esfuerzo. Vamos a tratar de hacer coincidir el Congreso de fin de año con la fiesta de fin de año para no hacer dos eventos, pero no se va a valer que vengan a la fiesta sin haber ido al Congreso, porque lo importante también, además de festejar, pues es organizarse para lograr avanzar políticamente en nuestras respectivas tareas. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y a seguir avanzando. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.